Mi nombre es Angélica Navarro Sol y soy estudiante de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchocla, del primer cuatrimestre de la Ingeniería Agroindustrial. Les presentaré los temas de la unidad 3 llamado Derivadas de la materia de matemáticas impartida por el ingeniero Eduardo Reyes Montiel. Bueno, la derivada nos sirve para encontrar la recta tangente a cualquier gráfico en un punto dado. Y también es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de un punto. La definición de derivada podemos decir que es esta. Derivada de f de x es igual al límite f por x más h menos f de x sobre h. En el tema 3.2, técnicas de derivación, comenzamos a ver lo que son las técnicas para poder derivar. La primera es la derivada de una constante. Si c es una constante y tenemos que f de x es igual a c, entonces la derivada de f de x es igual a 0. Y un ejemplo, si tenemos una función definida por f de x igual a 6, su derivada es f de x igual a 0. Sea cual sea el número, el cual sea una constante, siempre va a ser 0. Si es positivo o negativo, siempre va a ser 0. La siguiente técnica es la derivada de potencias. Y nos dice que si tenemos una función definida por f de x igual a x a la n, donde n representa la potencia, entonces derivada de f de x es igual a n por x a la n menos 1, es decir, a la potencia le vamos a restar 1. Por ejemplo, si tenemos una función definida por f de x igual a x a la 3, su derivada es derivada de f de x es igual a 3x a la 3 menos 1, ya que el 3 lo bajamos al lado de la x y después le restamos 1 al exponente 3. Y nos queda la derivada de f de x es igual a 3x a la 2, sería nuestro resultado final. En la derivada de una función multiplicada por una constante, sea una función definida por g de x igual a c, que es la constante por f de x, entonces la derivada de g de x va a ser igual a la constante por la derivada de f de x. Por ejemplo, si tenemos una función definida por g de x igual a 4x al cuadrado, en este caso el 4 lo vamos a dejar solito y lo único que vamos a derivar es x al cuadrado. Aquí 4 por x al cuadrado y como ya había dicho, el 2 se baja y al exponente le restamos 1. Y su derivada es g de x es igual a 4 por 2x. Y el resultado final sería la derivada de g de x es igual a 8x. Este sería nuestro resultado final, ya que igual se multiplica el 4 por el 2. La que sigue es la derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Sea una función h definida por h de x es igual a f de x más o menos g de x. Aquí vamos a ver si es una suma o es una resta. Entonces, la derivada de h de x es igual a la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. Primero vamos a derivar las dos funciones, sea f de x y g de x. Ejemplo, si tenemos una función definida por h de x es igual a 3x a la 5 menos 7. En este caso, primero vamos a derivar 3x a la 5 y después x a la 7. 3x a la 5 es g de f de x y x a la 7 es g de x. Y aquí es h, derivada de h de x es igual a 15x a la 4 menos 7x a la 6, ya que ya derivamos 3 por 5, 15, x al 5 le restamos 1 y nos da 4, menos 7 lo bajamos y al exponente 7 le restamos 1 y sería 7x a la 6. Y este sería nuestro resultado final.
La siguiente es la derivada de un producto, es decir, la multiplicación de funciones. Sea una función f definida por f de x igual a g de x por h de x, entonces la derivada de f de x es igual a g de x por la derivada de h de x más h de x por g, la derivada de g de x. En este caso vamos a derivar h y g. Ejemplo, si tenemos una función definida por f de x igual a 5x a la 6 por 3x a la 4, esta es g de x y este es h de x. Y aquí ya derivamos g de x, que es 5 por 6, 30, y al 6 le restamos 1 y nos queda 5, 30x a la 5. Y la siguiente, 3x a la 4, 3 por 4, 12, y al 4 le restamos 1 y sería 12x a la 3. Y su derivada es, la derivada de f de x es igual a 5x a la 6 por 12x a la 3 más 3x a la 4 por 30x a la 5. Aquí ya acomodamos estos términos de acuerdo a aquí. G de x, la derivada de h de x más h de x por la derivada de g de x. Y la derivada de f de x es igual a 60x a la 9 más 90x a la 9. Aquí solo multiplicamos 5 por 12 es igual a 60. Sumamos los términos 9 más 3 por 30, 90, igual sumamos los términos 9. Y podemos seguirla derivando ya que son términos semejantes, 9 y 9. Y la derivada de f de x es igual a 150x a la 9, que sería nuestro resultado final, ya que sumamos 60 más 90 y los exponentes se quedan igual porque son similares. Ahora seguimos con la derivada de un cociente. En este caso será una función f definida por f de x es igual a g de x sobre h de x. Entonces, la derivada de f de x es igual a h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x sobre hx, vamos a elevar al cuadrado. Ejemplo, si tenemos una función definida por f de x igual a 3x al cuadrado más 5 sobre 2x a la 3, primero sacaremos la derivada de g de x y después la derivada de h de x, y como resultado sería la derivada de g de x es igual a 6x y la derivada de h de x es igual a 6x al cuadrado. Acomodamos los términos como el ejemplo de arriba. F de x es igual a 2x a la 3 por 6x menos 3x al cuadrado más 5 por 6x al cuadrado menos 2x a la 3 al cuadrado. Seguimos, ahora realizamos las operaciones. 6 por 2, 12x a la 4 menos 6 por 3, 18x a la 4, 6x al cuadrado por 5 es igual a más 30x al cuadrado sobre 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6, sería 4x a la 6. Ahora para eliminar los paréntesis vamos a cambiar los signos. En este caso sería 6x a la 4 menos 30x al cuadrado sobre 4x a la 6. Y la derivada de f de x es 2x al cuadrado. En este caso factorizamos términos 2x al cuadrado por menos 3x al cuadrado menos 15 sobre 4x a la 6. Y para eliminar de igual manera paréntesis y eliminar estos términos, vamos a eliminarlo con los dos de abajo. Y nos quedaría menos 3x al cuadrado menos 15 sobre 2x a la 4. Sería nuestro resultado final. En el tema 3.3 tenemos el planteamiento y resolución de problemas de optimización y de razón de cambio. Nos dice que si la arista de un tubo crece a razón de 5 centímetros sobre segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 7 centímetros? Aquí tenemos el cubo y la derivada es igual a 5 centímetros sobre segundo, que son los datos que tenemos. La derivada de igual de velocidad sobre el tiempo cuando la arista mide 7 centímetros. El volumen lo calculamos a través de a al cubo, que es multiplicando cada una de estas a.
la derivada de la velocidad sobre el tiempo es igual a 3a, que ya derivamos la a, 3a al cuadrado, por la derivada de a sobre la derivada de t. Y ahora solo sustituimos los datos. La derivada de velocidad sobre la derivada de tiempo es igual a 3, que es por 7 centímetros al cuadrado, por 5 centímetros sobre segundo, y el resultado sería el que está acá, la derivada de velocidad sobre la derivada de tiempo, que es igual a 735 centímetros cúbicos sobre segundo. Ese sería nuestro resultado final. Por último, en el tema 3.4, aplicación de la derivada. Bueno, la derivada se aplica para distintos temas, tanto físicos como matemáticos, y se calcula de la recta tangente, el cálculo de la recta normal, la representación gráfica de funciones, crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad de las funciones, variación instantánea de una magnitud respecto a otra. Ahora un ejemplo. Determinar el punto máximo mínimo de la siguiente función. F de x es igual a menos 2x al cuadrado más 8x menos 5. Lo primero tenemos que derivar la función, y este sería nuestro resultado. Derivada de f de x es igual a menos 4x más 8. Y después igualamos a 0 y despejamos la x. Y el resultado sería 2. El resultado de la x sería 2. Después reemplazamos el resultado en la función original, es decir, este 2 lo reemplazamos en f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 8x menos 5. Y nos da como resultado 3. Ahora tenemos que averiguar si el punto que localizamos, que es este, es máximo o es mínimo. ¿Y cómo lo resolvemos? Vamos a escoger un número antes del 2 y un número después del 2 y lo vamos a sustituir en la derivada 1. Y aquí tenemos la sustitución, escogimos el número 1 y sería 4, y nos dice que un número positivo es decir que la recta empieza con algo decreciente. Y al sustituirlo con un 3, en este caso después del 2 un 3, y nos dice que después es decreciente. Después de este punto la gráfica es decreciente. Y sacamos una segunda derivada, que la derivada de f de x menos 4x a las 8 sería menos 4, ya que aquí no hay otra x. Y como resultado tenemos que la función tiene un punto máximo. Y aquí podemos localizar el punto, donde tiene primero el 2 y tenemos las coordenadas 3. Y este sería nuestro punto, que es máximo, primero es creciente y después decreciente. Y sería toda mi explicación. Gracias.